Bienvenidos de nuevo a casa. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en otra historia que estoy segura, les va a tocar el corazón y despertar esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema que promete ser tan emotivo como intrigante, una mezcla perfecta de nostalgia, romance y, por supuesto, ese toque de misterio que siempre nos atrapa. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que para muchos de ustedes evocan una conexión especial, un cariño ganado a pulso por su talento y por la química que desbordaban. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem y Hande, fotos del pasado que alivian su corazón. ¿Qué esconden? Y como pueden ver, esto nos invita a un viaje al pasado, a desenterrar recuerdos, a analizar esas imágenes que, de alguna manera, parecen tener el poder de calmar sus almas, pero que al mismo tiempo, nos dejan con esa pregunta persistente: ¿qué hay detrás de estas fotografías? ¿Qué secretos, qué emociones, qué historias aún no contadas guardan estas instantáneas que tanto significado parecen tener para ellos? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a especular con respeto y, sobre todo, a disfrutar de la conversación. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia donde compartimos pasiones, descubrimos secretos y nos entretenemos juntos. Al suscribirse no solo me apoyan a mí y a este contenido que hacemos con tanto cariño, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. No querrán perderse ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande. Para quienes siguen el mundo de las series turcas, estas dos figuras son nombres importantes. Hemos sido testigos de su talento individual, hemos aplaudido sus actuaciones en diferentes proyectos, pero hay una conexión, una energía que surgió entre ellos en determinado momento que capturó la atención de miles de fans alrededor del mundo. Y no me refiero solo a la pantalla. Parece que la química que veíamos en las ficciones tenía ramificaciones en la vida real, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros percibimos. El título de hoy nos habla de fotos del pasado que alivian su corazón. Esto es clave. ¿Qué tipo de fotos? ¿Son fotos románticas? Fotos de momentos felices. Fotos que evocan recuerdos de una etapa específica de sus vidas. La idea de que estas fotos alivian su corazón sugiere que hay una especie de consuelo, de paz, de nostalgia dulce en ellas. Quizás representan un tiempo más sencillo, un momento de plenitud, o tal vez, recuerdos de una conexión que, a pesar de todo, sigue siendo importante para ellos. Piénsenlo por un momento. En un mundo tan vertiginoso como el de la fama, donde la presión es constante y la vida personal a menudo queda expuesta, tener a mano esos recuerdos que nos transportan a un lugar seguro, a momentos de genuina felicidad, debe ser un verdadero bálsamo. Y aquí es donde entra la intriga: ¿qué esconden? Esta pregunta es la que realmente da el giro al asunto. Si las fotos alivian, si traen paz, ¿por qué la necesidad de esconder, o por qué hay algo que podría estar oculto? ¿Podría ser que estas fotos revelan una faceta de su relación que no conocíamos públicamente? ¿O quizás están relacionadas con decisiones importantes que tomaron y que todavía generan preguntas? El mundo del espectáculo a menudo nos presenta una versión cuidadosamente editada de la realidad, y es natural que los fans, al ver algo tan evocador como estas fotos, quieran saber más. Podríamos estar hablando de fotos de momentos privados, capturas de instantes que solo ellos compartieron o vivieron. Imágenes que al verlas les recuerdan la fuerza de su vínculo, la intensidad de sus sentimientos en aquel momento, o incluso, la dulzura de una época que ya no está. Imaginen una foto de ellos riendo, un abrazo espontáneo, un atardecer compartido. Esas pequeñas gemas de la vida que con el tiempo, se convierten en tesoros invaluables. El hecho de que estas fotos alivien su corazón sugiere que, más allá de cualquier controversia o dificultad que hayan podido enfrentar, hay un sustrato de afecto, de aprecio, de algo genuino que persiste. Pero, ¿qué esconden? Esta parte nos invita a la especular. Podría ser que las fotos en sí no escondan nada, sino que la interpretación de ellas, o el contexto en el que fueron tomadas, sea lo que esté velado para el público. Tal vez una foto aparentemente inocente vista por ellos, evoca una conversación importante, una decisión crucial, o un sentimiento que trascendió la pantalla.
Podría ser que estas fotos sean una especie de ancla emocional para ellos, un recordatorio de lo que fue y quizás de lo que podría haber sido. En el contexto de las relaciones de celebridades, es común que las redes sociales sean un escaparate de lo que quieren mostrar. Sin embargo, a veces son los detalles sutiles, los likes estratégicos, o las historias que desaparecen, los que nos dan pistas de lo que realmente sucede. Si hablamos de Kerem y Hande y de estas fotos que alivian sus corazones, podríamos estar ante la evidencia de un afecto que perdura, incluso si la relación en sí ha tomado rumbos diferentes. El amor, la amistad, la admiración, hay muchas formas de afecto que pueden ser fortalecidas por los recuerdos. Pensemos en la posibilidad de que estas fotos sean de un periodo muy específico de sus vidas. Quizás fue durante el rodaje de una serie o película en la que trabajaron juntos. Ese tiempo en el set puede ser intenso, creando lazos fuertes y memorias imborrables. Si esas memorias son positivas, si les traen paz, es natural que quieran conservarlas. Pero si esas memorias están ligadas a algo más, a algo que no fue del todo público, ahí es donde surge el misterio. ¿Qué podría estar escondiendo una foto que alivia el corazón? Podría ser una promesa no cumplida. Un sueño compartido que no se materializó. Una decisión difícil tomada que implicó dejar algo atrás. O quizás la constatación de que aunque el camino juntos como pareja no pudo ser, la conexión personal sigue siendo fuerte y valiosa. En el mundo de las redes sociales, a menudo vemos fotos públicas de momentos perfectos. Pero las fotos que alivian el corazón, esas suelen ser más íntimas, más personales, y su significado puede ser mucho más profundo de lo que aparentan a simple vista. Podría ser, por ejemplo, que una foto los muestre en un viaje, en un lugar especial, y esa imagen les recuerde no solo el disfrute del momento, sino también una conversación profunda que tuvieron, una revelación personal o una decisión vital que tomaron allí. Es esa capa de significado adicional, la que solo ellos conocen, la que convierte una simple fotografía en un tesoro emocional. Y si esa emoción es de alivio, de calma, de paz, entonces significa que a pesar de las complicaciones que la vida pueda haberles presentado, hay algo hermoso que pueden rescatar de ese pasado. Analicemos la palabra esconder. No siempre implica algo negativo. A veces esconder algo es una forma de protegerlo. Quizás estas fotos son tan preciadas para ellos que las guardan para sí mismos, para no exponer su intimidad a la vorágine de los medios y las redes sociales. Proteger esos recuerdos, esos sentimientos, esa conexión especial, puede ser una forma de preservar su esencia. En un mundo donde todo se comparte y se expone, la privacidad se ha convertido en un lujo. Y si Kerem y Hande han decidido mantener ciertas memorias en privado, es su derecho y su forma de cuidar algo valioso. Podríamos estar hablando de fotos que fueron tomadas en un momento de transición en sus vidas. Quizás una etapa de mucho éxito, pero también de mucha incertidumbre. O un momento en el que ambos estaban en puntos de inflexión personales. Estas fotos, al ser revisitadas, les permitirían recordar la fuerza que encontraron en su conexión para superar esos momentos. Y ese recuerdo, sin duda, aliviaría cualquier carga o duda que pudieran tener. Pensemos también en la presión que enfrentan las figuras públicas. Cada paso, cada relación, cada detalle de su vida privada es objeto de escrutinio. En este contexto, tener un archivo personal de momentos felices, de recuerdos que les recargan las pilas, es fundamental. Estas fotos, entonces, no solo aliviarían su corazón por el recuerdo en sí, sino también por el hecho de tener algo propio, algo auténtico, algo que les pertenece solo a ellos, lejos de las cámaras y de las expectativas ajenas. Y la parte de «¿qué esconden?» nos abre la puerta a la especulación. Quizás estas fotos son la prueba tangible de un amor que fue intenso y verdadero, y que a pesar de haber tomado caminos separados, algo de ese afecto se mantiene. No necesariamente un romance actual, sino una conexión profunda que la distancia o las circunstancias no pudieron borrar por completo. Podrían esconder la verdad de por qué su relación pública terminó, o la naturaleza de los sentimientos que aún los unen. Otra posibilidad es que estas fotos sean un punto de referencia. Cuando la vida se pone difícil, o cuando surgen dudas, mirar una foto de un momento de pura felicidad puede ser un recordatorio de que las cosas buenas existen, de que los momentos felices son posibles, y de que ellos mismos fueron capaces de crearlos. Ese sentimiento de esperanza y de resiliencia es algo que sin duda aliviaría cualquier corazón. Podríamos estar ante un amor platónico, una amistad profunda, o simplemente el cariño y el respeto que quedan después de haber compartido algo significativo.
La palabra esconder podría referirse a no querer que el público malinterprete la naturaleza de su conexión actual. Quizás para ellos estas fotos son un tesoro privado, una forma de honrar el pasado sin necesidad de publicarlo o anunciarlo al mundo. En este orden de ideas, también es importante considerar la posibilidad de que haya habido un malentendido o una situación delicada en el pasado que estas fotos ayuden a contextualizar. Tal vez una foto que para el público era un indicio de algo, en realidad representaba un momento de apoyo mutuo en un momento difícil. El misterio en este caso radica en la dualidad, la capacidad de estas fotos para traer paz, y la sospecha de que hay algo más, algo no revelado. Es esa combinación la que hace que la historia sea tan cautivadora. Porque todos tenemos esos recuerdos que nos reconfortan, pero también tenemos esos momentos que preferimos mantener en la esfera íntima. Y si nos ponemos a pensar en la vida de los actores, sus carreras a menudo se cruzan con personas con las que comparten escenarios, platós y a veces vidas. Es un ambiente donde las conexiones pueden ser muy fuertes y efímeras a la vez. Kerem y Ande son dos talentos enormes, y es natural que hayan desarrollado un vínculo especial. Que estas fotos existan y que tengan este efecto sanador en ellos, sugiere que hubo algo genuino y valioso en su conexión. La pregunta de ¿qué esconden? Podría también referirse a lo que nosotros, como público, no alcanzamos a ver. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público, es inmensa. Lo que vemos en las pantallas, en las entrevistas, en las redes sociales, es solo una fracción de la realidad. Estas fotos entonces podrían ser la clave para entender una parte más profunda de su historia, una parte que ellos han decidido proteger. Podríamos estar hablando de una etapa en la que, quizás, ambos estaban atravesando momentos personales complicados y encontraron consuelo el uno en el otro. Estas fotos serían el testimonio de ese apoyo mutuo, de esa comprensión silenciosa que puede ser más valiosa que 1000 palabras. Y el hecho de que estas memorias les alivien, significa que ese apoyo fue real y significativo. En resumen, el título nos plantea una dualidad fascinante. Por un lado, la idea de que Kerem y Ande guardan fotos del pasado que les brindan consuelo y paz. Esto sugiere que hay recuerdos positivos y significativos de una etapa compartida, algo que atesoran y que les ayuda a navegar por el presente. Por otro lado, la pregunta, ¿qué esconden?, introduce un elemento de misterio. No se trata solo de los recuerdos felices, sino de lo que estos recuerdos implican, de las historias no contadas, de las emociones que trascienden la imagen, y de por qué el acto de esconder o proteger estas fotos es relevante. Podría ser la protección de una intimidad valiosa, la preservación de un afecto que a pesar de los años o las circunstancias, sigue siendo importante, o tal vez, el reflejo de decisiones o vivencias que prefieren mantener en un plano personal. En definitiva, estas fotos son un portal a un pasado que, para ellos, sigue vivo y tiene el poder de influir en su presente, un pasado que guarda tanto alivio como preguntas aún sin respuesta para el público. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Ha sido un placer sumergirnos juntos en esta historia intrigante y emotiva de Kerem y Ande. Hemos explorado la idea de esas fotos del pasado que, según el título, alivian sus corazones, y nos hemos preguntado qué secretos podrían estar escondiendo detrás de esas imágenes. Hemos especulado sobre el poder del recuerdo, la importancia de la intimidad y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en cada vídeo. Su presencia es lo que hace que este canal sea un lugar especial. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que esconden Kerem y Ande en esas fotos? ¿Han tenido ustedes también recuerdos del pasado que les alivian el corazón de una manera especial? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus propias teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué les genera este contenido. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren y a seguir creando cosas que les encanten. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.